Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, primero les quiero contar que decidí hacer este video saliendo yo, no como los otros videos en los que había puesto imágenes muy lindas que yo creía que podían acompañar pues muy bien como los temas para que se relajaran un poquito y abrieran la mente ante todo eso que pues que no es tan fácil a veces escuchar. Porque quiero que sepan que yo soy una persona de carne y hueso, que de verdad soy yo quien ha sentido todo eso. Me puse rosado porque el rosado fue el color que me ayudó a mí a dejar de sentir miedo. Yo no utilizaba nunca rosado porque, digamos, durante mi infancia el rosado era como un color de debilidad. Entonces por eso no lo usaba y por eso decidí usarlo hoy. Eh, Primero les quiero dar las gracias por acompañarme en esta terapia. Para mí es muy importante saber que haya personas que les está funcionando esto porque pues al final ese es el objetivo de esto, que sepan que no están solos y que otras personas hemos estado ahí y que sí hay una salida. Como mi historia es su historia, yo quiero contarles pues algunas cosas que me han pasado. Cuando yo comencé a pensar en este podcast, alguien me preguntó, bueno, en este caso no sería podcast porque está en YouTube el video y estoy saliendo yo, pero cuando comencé con este proyecto alguien me preguntó si yo ya tenía identificado el segmento al cual quería hablarle. Y fue esas preguntas de examen en las que uno quiere llorar porque sabe que tiene que dar una respuesta y que a esa respuesta todo el mundo va a decir, sí, ya tengo el segmento, y yo no tenía el segmento. Y no lo tenía precisamente porque yo quería hablarle a cualquier persona a la que esto pudiera servirle. Tuviera 12, 15, 18, 25, 30, 50, 60 años. Porque creo que todos hemos estado ahí y todos necesitamos una mano y saber que alguien más ha vivido esto. Así que así fue que yo me lancé a este proyecto sin tener todo seguro. Creo que a veces querer tener todo bajo control y todo listo antes de empezar nos priva de muchas cosas. Nos priva de vivir muchas cosas lindas de la vida, nos priva de tener muchos proyectos que pueden ser muy interesantes y satisfactorios. Bueno, para recapitular un poco, yo ya les conté por qué llegué a este punto de hacerme esta terapia. Cuando yo descubrí mi depresión, esto se dio porque en medio de tanta tristeza hubo una persona que me pidió que le contara mi historia, y mientras yo le contaba mi historia me di cuenta que esa no era la historia que yo habría querido contar y no había sido la historia que yo me imaginaba. Y en ese momento me pregunté por qué había días en los que yo me sentía incómoda conmigo misma, porque había días en los que yo no le encontraba sentido a la vida, porque había días en los que pensaba que había defraudado a todas las personas que me amaban y que yo amaba y que se habían no sacrificado, sino esforzado por mí. Y luego en el segundo capítulo hablamos sobre el deber y el querer y cómo nosotros los seres humanos respondemos a lo que la sociedad nos impone y no a lo que el corazón y la razón nos dicta. A eso que nos debería hacer felices y a lo que nos hace pararme de la cama. Para mí es muy difícil pararme de la cama todos los días. Yo abro los ojos y siempre digo, quiero dormir un poquito más, media hora más. Pero la verdad es que aguanto 5 o 10 minutos porque sé que no voy a dormir más. Y mi aliciente para levantarme de la cama es el olor del café. Es saber que voy a ir a moler café. Yo creo que el café es el mayor tributo que se le puede hacer a mi tierra, a Colombia. Creo que estamos donde estamos gracias al café. Entonces para mí eso es lindo. Molerlo, hacer todo el proceso, el aroma. Creo que eso es lo que realmente me hace parar de la cama. Pero además, digamos, de satisfacer una necesidad personal, yo me levanto de la cama también pensando en, digamos, en lo que voy a hacer por mi entorno ese día. Digamos, poco, mucho, cómo puedo yo impactar la vida de las personas, muchas o pocas. Y también algo que me hace levantar es la sonrisa de mi mamá, que es una sonrisa que por lo general va acompañada de un "¿Qué hubo? Ya me hizo el café". Y yo digo, hago como así, pero se lo subo feliz. Porque el día que yo volví a vivir con mi mamá, eh,
mi mayor alegría era levantarme y que mi mamá me hubiera puesto una taza de café al lado. Para mí eso era amor muy, muy, muy real. Yo hoy quiero contarles un poco cómo creí que encontrando culpables de todo lo que yo estaba sintiendo, de lo que la depresión me llevó a sentir, cómo encontrando esos culpables yo podía liberar esa tristeza y la carga que sentía en la espalda. Porque es súper importante que tengan eso claro, que todo lo emocional se manifiesta en el cuerpo. Todas las historias tienen un inicio y un final y tienen unos personajes, buenos y malos, inocentes y culpables. A mí me encantan las películas de superhéroes, me fascina esa adrenalina que se siente y además me encantaría tener todos esos poderes que tienen los superhéroes. Y no sé si han notado que todos los superhéroes, antes de salvar a la humanidad, todo ese momento, del momento importante de la película, tienen unas crisis en las que culpan a sus padres biológicos o a sus creadores de estar donde están. Mi superhéroe favorito es Wolverine y nos parecemos mucho, incluso en el pelo. Cuando yo nací a mí me decían Chuchis, Chuchis viene de Chucho y Chucho es una cosa muy fea, muy peluda. Y mi mamá me cuenta que mi papá lo único que hacía era preguntarle al médico, júreme que todo ese pelo se le va a caer. Y bueno, ahí va. Entonces, no sé si recuerdan ese momento que dura media película en el que el superhéroe logra encontrar su culpable. Bueno, Wolverine encontró un solo culpable que fue su creador. Yo tuve la capacidad de encontrar muchos culpables de lo que me estaba pasando y de esa depresión. La depresión es un sentimiento en el pecho que no nos deja parar de la cama. Y no es pereza, porque queremos sentirnos productivos y queremos trabajar, pero como que no encontramos ese móvil que nos lleve a hacerlo. Y yo siento mucho desafiar a los papás que dicen que sus hijos son perezosos, y con seguridad hay muchos perezosos, pero hay muchos que no somos perezosos, que simplemente no encontramos la razón para levantarnos de la cama. Y lo que sentimos es un desconsuelo. Y ese desconsuelo es una necesidad constante por no pensar y por no reflexionar y por no cuestionarnos lo que habíamos hecho antes, por quedarnos frente al televisor viendo series que lo único que hacen es profundizar un estado de no sé qué y no sé cómo, unas redes sociales que, digamos, sirven mucho para comunicar y para acercarnos, pero también que nos hacen mucho daño, digamos, por el mundo, digamos, que crean y que todos creemos que tenemos que alcanzar, digamos, a vivir como ciertas personas cuando todas las realidades son diferentes. Y queremos dormir simplemente para olvidar, no para descansar. Y el problema de ignorar esos llamados de atención de personas que tenemos alrededor es que algunos llegan a tocar la muerte. Y yo no digo esto por ser amarillista, sino por ser realista, porque yo estuve ahí siendo muy niña por un sinsentido y por una bobada. Pero hubo algo que me despertó y me llevó a hablar con mi mamá y decirle que por favor me llevara a la clínica. Y a la depresión creo que hemos querido ponerle muchos nombres porque hemos estigmatizado esa palabra y hemos decidido utilizar la palabra crisis existencial como un nombre menos trágico. O incluso decirle inmadurez, y nuestra respuesta, digamos, a las crisis que tienen las personas es decirle madure. Yo también se lo he dicho a muchas personas, madure cuando de verdad lo que necesitan es que sean escuchados. En los procesos de esa depresión, digamos, cuando estamos intentando encontrar el porqué de todo lo que está pasando, creo que llegó una etapa que a mí me pasó, y digamos con varias personas que he hablado también lo han sentido, es que comenzamos a buscar culpables, porque encontrar culpables nos permite sentir un falso alivio, y es un falso alivio que nos hace creer que nos quitamos un peso de encima, que nosotros no somos los culpables, sino que es alguien que nos hizo algo malo, pero la verdad es que ese peso sigue creciendo y esa depresión explota cuando menos lo esperamos. Durante un tiempo yo decidí aplicar las fracciones a la perfección para distribuir ese proceso de culpabilidad. Entonces lo que yo hice fue hacer de mi vida una torta, y cada pedazo de esa torta era
un pedazo de culpa, digamos, de determinado evento y comencé a distribuirla entre diferentes actores. Porque considero yo que buscamos culpables para alivianar ese peso o los sentimientos de dolor. Yo creo que es porque los seres humanos creemos en la reciprocidad de las acciones. Entonces siempre estamos esperando que los demás hagan por nosotros lo que nosotros hacemos por ellos. Y creo que así como esperamos, digamos, reciprocidad en las acciones, perdón, de esa misma forma creemos que si algo malo nos pasa, que si algo malo pasa en nuestras vidas, es por culpa de otro, porque alguien quiso hacernos mal. Yo siempre agradecí tantas bendiciones que he recibido, las oportunidades que mi mamá y mi papá con tanto esfuerzo me han dado, el empeño constante de ambos para que mi mundo fuera perfecto. Y yo siempre creí que ellos estaban esperando algo a cambio y que entonces por eso yo debía esforzarme de más para demostrarles que ellos no se habían esforzado en vano. Cuando yo hablo de perfección, no hablo de riqueza material, hablo simplemente de las necesidades básicas del ser humano que nos permiten ser libres para tomar decisiones. Estudiar, tener salud, alimentación, dónde vivir, amor, una cama, una ducha. Y entonces yo comencé a buscar culpables de lo que estaba sintiendo desde el mismo púlpito que les conté antes del deber y el querer. Y del deber y el querer. Siempre digo querer como si fuera puertorriqueña. Y entonces desde ese mismo púlpito que yo buscaba culpables, pues pretendía que el mundo fuera como yo creía que debía ser. Entonces comencé a buscar los culpables entre un ex jefe, un exnovio, una amiga, un amigo, Sofía mi hermana, o Federico y Felipe mis hermanos, o mis tíos, o mis tías, o algún ex compañero de trabajo, o mis abuelos, o mi mamá, o mi papá, o el mundo. Y cuando digo, por ejemplo, mi papá o mis abuelos, luego, digamos, en otro capítulo vamos a hablar de esto, que son las terapias todas las terapias que uno busca para superar esto. Entonces muchas nos dicen que lo que nos está pasando es culpa de nuestros antepasados, porque nuestros antepasados hicieron no sé qué, y bueno, eso ya lo hablaremos en su momento. Y era muy fácil verlo así. Entonces yo lo que hice fue, ok, si esto puede ser culpa de mis abuelos, pues entonces la culpa de querer vivir en Belén de Umbría, entonces es de mis abuelos, porque mis abuelos dejaron eso en mi código genético. Estoy, digamos, por poner cualquier ejemplo. Pero literalmente eso fue lo que hice. Entonces a cada evento yo lo que hice fue ponerle un culpable. Y dependiendo del nivel de culpa que yo creía que tenía esa persona, yo decidía entre alejarlo de mi vida o entre escribirle un mensaje diciéndole lo que estaba sintiendo o pedirle un encuentro para expresarle eso y tal vez solucionar pues la situación. Entonces, la primera persona que yo identifiqué fue mi papá, porque mi papá es un hombre muy exigente. Después mi mamá, porque mi mamá dedicó su vida a nosotros, a mis hermanos y a mí. Y yo quería devolverle así fuera un poco de todo lo que ella había hecho y dejado por nosotros. Entonces sentía esa presión de que se sintiera orgullosa. Entonces no sé si habían sido mis hermanos o mi entorno, la presión social. Hasta que entendí que yo fui libre y siempre fui libre para tomar las decisiones y para ser responsable de mis decisiones. Y en medio de la búsqueda de esos culpables también acudí a las personas de mi infancia. Entonces pensé en las personas que se reían de mí porque yo era uniceja, era literalmente como Frida Kahlo, muy, muy cejona. Lo único que me salvaba a mí en el colegio era que los profesores todo el tiempo me decían que no les parara bolas, que mis cejas eran muy lindas, que algún día lo iba a ver. Cuando se me cayeron los dientes, cuando quedé mueca, me decían Cindy, de sin dientes. Luego, porque era muy dientona, pueden ver que tengo como dientes de conejo. Tenía además bigote, yo tenía mucho bigote. Entonces me decían bigotina, bigotuda, me decían Serpa. Serpa es un político colombiano que tiene un bigote bastante particular. Me decían también bozo de lulo, ese es el que yo más recuerdo. Y bozo de lulo porque el lulo es una fruta del trópico que es llena de pelitos y que literalmente puede depilarse como el kiwi.
Y así para que se rían, un día llegó mi mamá, yo tenía 10 11 años, algo así, y me dijo, Valentina, tengo la solución para el bigote. Y llegó con cera. Entonces me puso, ella, en estos días estaba hablando con ella de eso y me dice, pues antes de ponerte la cera en la mitad del bigote, corrí mucho detrás de ti para que te dejaras. Y bueno, en conclusión, al otro día yo me fui para el colegio con un lado con bigote y el otro lado sin bigote, porque obviamente me dolió mucho, entonces así me fui hasta que un día encontré cómo quitármelo y bueno, ya no tengo bigote. Em, y digamos, entre todas las cosas que nos parecen ridículas hoy, pero que en ese momento tenía importancia porque pues yo tenía 10 11 12 años, mi mundo era ese, 10 11 12 años. Y, y entre cualquiera de los adolescentes que en esa época solamente estaban pensando en cuáles piernas mirar, hubo uno que me dijo que yo no tenía nada en nalgas, entonces quisiera sentadillas. Y pues de esas cosas ridículas a las que uno debería ponerle cuidado, pero hoy cada vez que yo paso por un espejo me miro la cola a ver si me ha crecido. Y digamos que de alguna forma yo culpé a esas personas porque parte de mi vida se basó en la vanidad y parte de mi vida creyó que el aspecto físico era más importante que quien yo fuera como persona. Y yo los culpé hasta el día que entendí que los pensamientos y las creencias que limitan nuestra existencia solo las definimos nosotros, no las definen los demás. Somos nosotros los únicos que permitimos que esas creencias pues generen algo dentro de nuestra vida y dentro de nuestro corazón. Pero esa es la condición del ser humano que vive en sociedad. Son cientos de comentarios e influencias sin sentido a las cuales les damos mucha importancia y más de las que deberíamos. Yo no puedo decir que yo sufrí bullying en el colegio, no, creo que fui, pues digamos, son comentarios normales, pero no que yo me haya sentido mal, pero al final son cosas que quedan pues en nuestro interior y que de alguna forma nos marcan. Pero creo que también por algo nos dieron corazón y razón, y es para saber cuándo poner cada una de ellas o cuándo equilibrarlas, cuándo necesitamos más de uno, más de otra, y entender a qué le damos la importancia que se merece. Y lo que pasó fue cuando yo terminé de repartir toda esa torta de culpas, yo me sentía aún más pesada. Y descubrí entonces que yo no había liberado nada en mí y que por el contrario lo que había hecho era cargar a otros con mis culpas. Otros que tal vez no las merecían, otros que sí, no les voy a negar que en algún momento sentí un fresquito cuando les dije eso, pero igual yo seguía sintiendo esa culpa. Porque había muchos que no se interesaban por lo que yo estaba sintiendo. Las respuestas de muchos fueron literalmente no me importa. Y de esta forma mi mundo se hizo más pesado que antes, mucho más pesado que antes. Les estaba diciendo que yo no puedo negarles que sentí un fresquito con algunos de esos mensajes que mandé, que de alguna forma me liberaron porque estaba diciéndoles que había comportamientos, digamos, que me habían llevado a hacer, que estaban en contra de mis convicciones éticas y morales. Y la respuesta de ciertas personas fue: esto es simplemente negocios. Y ahí yo me di cuenta que no valía la pena, que estaba perdiendo el tiempo en enfocarme en los demás y no enfocarme en mi interior. Esto suena mucho a cliché, pero es muy cierto. Y eso fue lo primero que yo quise hablar con Guillermo, mi psicólogo, cuando empecé a tomar las sesiones con él. Era que me ayudara a entender que las culpas a los demás no me ayudaban a liberarme a mí de ninguna culpa. Y Guillermo me ayudó a entender que yo tampoco era culpable. Y me ayudó a cambiar esa palabra culpable, una palabra que cava muchísimo dolor, y cava un dolor que no tiene fondo, un dolor que es inexplicable y muy profundo. Y Guillermo me ayudó a cambiar esa palabra culpable por responsable. Porque yo fui libre para tomar las decisiones. Y yo fui responsable de haber aceptado lo que los demás daban como sentado de cómo debía ser la vida. Yo simplemente acepté eso y por eso yo era responsable. Así que yo siempre fui la responsable
porque siempre tuve la oportunidad de elegir cuál camino seguir. Y el día que yo decidí asumir las riendas de mi vida, ese día supe que yo era responsable. Elegí un camino que llegó hasta un punto que literalmente me preguntó si quería seguir por ahí, por ese camino, o si quería tomar el camino difícil, pero que me haría feliz. Y me haría feliz desde el segundo uno. Es un camino que me haría cuestionarme más, un camino que me haría trabajar más también, un camino que me llevaría a enfrentarme a la cotidianidad, pero una cotidianidad que siempre estaba acompañada de felicidad y de muchísima gratitud. Y sobre todo de honestidad de mi entorno, porque ya sabían qué era lo que yo estaba sintiendo y por qué me estaba sintiendo así. Entonces, ¿en qué creo yo que me equivoqué todo el tiempo cuando estaba buscando esos culpables? Creo que es en una sola cosa, y es en los móviles que me llevaban a mí a actuar, en las razones que me llevaban a mí a tomar cada decisión. Mis razones en ese camino que no me pertenecía a mí eran tres. Eran el ego, el orgullo y la vanidad. Yo los invito a ustedes a que identifiquen también eso, qué les mueve a ustedes, por qué toman cada decisión que toman, por qué dan cada paso que dan, por qué juzgan una cosa de una forma u otra. Y creo que también se trata, cuando buscamos esos culpables, de aprender qué tomar y qué dejar, de quién tomar y de quién dejar, a quién escuchar y a quién no escuchar. Y culpables puede haber muchos, porque es muy fácil, vivimos en un mundo en el que hay miles de millones de personas, así que solamente con mirar para el lado podemos encontrar un culpable. Pero permisivo solo hay uno, y permisivos somos solo tú y yo. Somos nosotros los que permitimos ciertas cosas y que ciertas cosas tengan lugar en nuestras vidas. Y culpables puede haber muchos, pero permisivos solo nosotros, permisivos solos tú y yo, que permitimos que ciertas cosas pasen y que ciertas cosas tengan lugar en nuestras vidas. Mi mamá siempre me decía eso, y creo que de las cosas que yo realmente le he aprendido, y es: fíjate quién te dice qué y qué facultades tiene para decirlo. El que me dice que yo no soy inteligente o que yo no sirvo para algo, realmente, ¿cuál es esa experiencia que tiene o ese bagaje para decirme eso? La única facultad mía para contarles esto hoy es la experiencia, es lo que yo viví, es el dolor que sentí, algunas o muchas lágrimas, pero les garantizo que hoy lo único que hago es sonreír. No les voy a negar que hay días que se me hace más difícil levantarme, hay días que vuelvo a sentir esos pesos, pero digamos que ya sé cómo luchar contra eso y ya sé cómo manejar las situaciones. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado pues este video así. Ya saben que yo estoy siempre ahí cuando quieran enviarme un mensaje. Creo que lo mejor de esto es eso, saber que hay alguien al otro lado que sintió eso, que pasó por esto y que puede darnos una mano cuando queramos. Les mando un abrazo muy grande, los espero la próxima semana para que hablemos de los temas de las terapias, que creo que va a ser un capítulo muy chistoso y muy agradable, porque yo hice muchas cosas muy chistosas para quitarme ese peso de encima. Entonces los espero la otra semana. De nuevo, muchas gracias, de verdad les agradezco mucho por darme esta oportunidad. Les mando un abrazo muy grande.